Bueno, son las 7:30 de la mañana y comenzamos a rematar toda la información. Recordarles que el próximo lunes, día 30, estaremos a partir de las 7:30 de la mañana en el Museo de la Naturaleza y Arqueología, el MUNA, en Santa Cruz de Tenerife. Haremos este programa, un especial desde el MUNA, desde el Museo de la Naturaleza y Arqueología en Santa Cruz de Tenerife, el próximo lunes 30 a partir de las 7:30 de la mañana. Bueno, y comenzamos con la información, y saben que nos gusta irnos atrás en el tiempo para recordar lo que pasaba el día de hoy hace un año. Y hace un año concretamente los titulares eran: amplio respaldo político a Ángel Víctor Torres tras anunciar que padece cáncer. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo reconoce como uno de los servidores públicos más brillantes. Mucho ánimo, estamos contigo. Hace un año pues se iba a operar, se operó y bueno, y está muy bien, y nos alegramos y le mandamos un abrazo muy fuerte al ministro Ángel Víctor Torres, ya que hace un año lo estaba pasando mal. Y hoy hace un año los titulares eran que el 22,6% de los habitantes en Canarias había nacido ya fuera de España. El 22,6%, casi una cantidad importantísima de los habitantes habían nacido fuera de España. Esto supone que en Canarias había 505.075 personas en el archipiélago, la mayoría de Venezuela, Cuba, Colombia e Italia. Medio millón de personas habían nacido fuera. Por continente, la mayoría eran de América, 261.000 procedentes de este continente, de América, y lo predominante hace un año eran los venezolanos. Había casi 83.000 venezolanos hace un año, ahora habrá muchos más. Otros residentes eran 172.000 europeos, y dentro de los europeos la nacionalidad más potente eran los italianos, 43.390. Y en otros residentes los africanos eran 47.000, y la nacionalidad más potente eran los marroquíes, que había 30.000, o sea que dense cuenta, venezolano 83.000, italiano 43.000 y marroquí 30.000, pero claro, hay medio millón de habitantes en Canarias, somos 2.200.000, medio millón de habitantes que han nacido en el extranjero, para tenerlo en cuenta, Hoy se cumplen 1.495 días de guerra entre Rusia y Ucrania, o sea, 4 años y 28 días. Verán que ahora el tema de la guerra de Ucrania ni se habla, aunque volvemos a recordar, ya solamente los españoles hemos puesto 17.000 millones de euros en los 4 años de guerra, 17.000 millones de euros, solo los españoles, sin contar lo que está costando esta guerra a todos los países que participan en poner dinero para esta guerra, que yo no sé exactamente qué sentido tiene al día de hoy, cuando los rusos ya casi han ocupado el territorio que ellos querían. Y 25 días llevamos ya, parece que empezó ayer, de guerra en Oriente Próximo. Se nota en la gasolina, en el gas, en la compra, bueno, y se va a seguir notando mucho más en los próximos días. Hoy es martes 24 de marzo de 2026, 24 de marzo. Y hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. El objetivo de conmemorar este día es rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, como son los casos de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Este día también se rinde un homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por denunciar abusos de este tipo en su país, El Salvador. Vamos con las efemérides del día de hoy. Y en 1933, en Nueva York, manifestación de judíos
exigen un boicot contra los productos alemanes en respuesta a la persecución a la que son objeto los judíos en la Alemania nazi. En 1934, el Congreso de Estados Unidos aprueba la Ley de Independencia de Filipinas. Y en 1949, por primera vez, una película extranjera obtiene un Oscar de Hollywood. Fue la británica Hamlet, interpretada por Lauren Oliver. Y en 1976, un golpe militar encabezado por el general Videla derroca a la presidenta argentina María Estela Martínez de Perón. En 1999, la OTAN inicia la campaña de bombardeo sobre objetivos en Yugoslavia. Acuérdense de la antigua Yugoslavia y que ya mucha gente no sabe ni que existía. En 2001, en California, la empresa Apple presenta la 10ª versión del sistema operativo de Macs. Y en 2006, en España, la banda terrorista ETA comienza un alto el fuego permanente. Vamos con los santos del día de hoy: Agapito, Timoteo, Dionisio, Rómulo, Segundo, Simeón y Epigmenio. A todos ellos, muchas felicidades. En internacional, Trump amplía 5 días el plazo para reabrir el estrecho de Hormuz y revela que hay conversaciones muy productivas con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado el plazo para que Irán reabra el estrecho de Hormuz y ha anunciado la suspensión de los ataques a centrales eléctricas durante 5 días. El anuncio, realizado en su red social horas antes de que expirara el ultimátum, llega en medio de lo que Trump ha calificado como conversaciones muy buenas y productivas con Teherán, que podrían conducir a una resolución del conflicto. Aunque no se han dado detalles sobre estos contactos, las negociaciones continuarán durante toda la semana, mientras Turquía mantiene su papel como intermediario entre ambas partes. Trump había advertido previamente que Estados Unidos atacaría centrales eléctricas iraníes si la vía marítima, donde el tráfico de petroleros ha caído de unos 100 tránsitos semanales a solo 7, permanecía cerrada a la navegación. Durante el fin de semana y hasta primeras horas del lunes, los países vecinos de Irán continuaron interceptando misiles balísticos entrantes. En Israel, durante una visita a comunidades del sur, el primer ministro calificó de milagro que no hubiera víctimas después de que un misil iraní alcanzara un centro secreto de investigación nuclear a última hora del sábado. La guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ha causado ya más de 2.000 muertos. Y el responsable antiterrorista de la Unión Europea acusa a Irán de desestabilizar. Mientras Bélgica recuerda a las 32 personas asesinadas hace 10 años por miembros del grupo Estado Islámico, en Bruselas, el responsable antiterrorista de la Unión Europea explicó a Euronews que la coordinación entre los países europeos para prevenir nuevos atentados terroristas ha mejorado. We've in Europe, and I should say very much pushed also by the Belgians and the French, who of course were the first affected by these major terrorist attacks. Their services have very much put together, for instance, a task force together called Task Force Fraternité, to work together on these investigations, but also to push very much for efforts at European level, meaning that we've put in place interoperable databases, we've strengthened our borders, we exchange information much more fast at different levels, at national level, but also at European level. Comprender un nuevo fenómeno, la radicalización de los jóvenes en Internet. We've seen a different kind of attacks. We've seen the more self-initiated attacks by lone actors, if you will. So IS, that was responsible for the terrorist attacks in Brussels 10 years ago, has really adjusted its strategies, which means that we've also had to adjust. Wachter añade que la guerra en Irán podría aumentar la amenaza de atentados terroristas en Europa. Y Rusia recauda miles de millones en 2 semanas de guerra iraní, según los analistas. ¿Se está beneficiando Rusia de la guerra en Irán?
Los ingresos de Rusia por la exportación de petróleo han aumentado tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la primera mitad de marzo, Moscú ingresó unos 372 millones de euros diarios por sus exportaciones de crudo, un 14% más que en febrero. En total, incluyendo petróleo, gas y carbón, Rusia obtuvo 7.700 millones de euros entre el 1 y el 15 de marzo, frente a los 472 millones diarios del mes anterior. Este aumento coincide con la subida del precio del petróleo por encima de los $100 por barril, impulsada por las tensiones en torno a Irán y las interrupciones en el estrecho de Hormuz. El encarecimiento del crudo suele traducirse en mayores ingresos para grandes exportadores como Rusia. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha aprobado una exención temporal que permite a países como India comprar petróleo ruso en tránsito. La mayor parte de las exportaciones rusas se dirige a Asia, con China e India concentrando cerca de 3/4 partes de los ingresos. Por su parte, la UE advierte de que relajar las sanciones podría reforzar la economía de guerra de Moscú mientras continúa el conflicto en Ucrania. Y el barril de petróleo baja de los $100 y las bolsas suben después de que Trump aplace atacar a energéticas israelíes. Antes de publicarlo, el barril de Brent rozaba los $113 y en cuanto ha dado marcha atrás se ha desplomado hasta los 97, una caída de golpe del 16%. Al final el impacto es en un segundo, por un tuit o por una noticia cambia el mercado. Mismo efecto en las bolsas. El IBEX 35 ha pasado de las fuertes caídas del 2% con las que empezaba la sesión a subir casi un 3% de golpe, nada más hablar Trump de su pausa a los ataques a Irán. Primero el tuit y al momento los algoritmos automáticos que controlan inversiones en las bolsas reaccionan. Y eso pues al final hace que los movimientos del mercado con respecto a las noticias sean muy bruscos y muy rápidos. Aunque el rebote se ha desinflado a lo largo de la sesión, ha mantenido el verde algo menor. Esta tarde Trump ha seguido dando alas al optimismo hablando de un posible entendimiento con Irán. El nuevo plazo que le da a Teherán vence el sábado con los mercados ya cerrados y esto le da margen. Es que con el mercado cerrado hay más órdenes. El domingo tenemos para conocer las noticias de los efectos, incluso reacciones del atacado. Los expertos avisan de que los mercados están atentos a cualquier noticia y la volatilidad se dispara cada vez que habla Trump. Corregimos un error anterior y es atacar a energéticas de Irán, no de Israel. Y por otro lado, Meloni pierde el referéndum de su reforma judicial y tilda el resultado de ocasión perdida para modernizar Italia. Arroja las urnas. Pues veréis, los italianos han dicho no a esta reforma constitucional. El resultado del referéndum ha sido un 46% a favor del sí y un 53, casi 54 por el no, una diferencia de más de 7 puntos. Y lo que dicen no es a una reforma que sobre el papel pretendía dividir las carreras de la magistratura, es decir, que hubiera una carrera para los jueces y una separada para los fiscales, creando dos consejos superiores de la magistratura y sus miembros iban a ser elegidos por sorteo. Pero a la luz de la campaña que hemos visto estos días había un trasfondo político dentro de todo esto, porque Meloni ya ha dicho que lo que pretendía era acabar con las corrientes ideológicas en las que están organizados los magistrados. Ya sabéis que aquí se habla siempre de las togas rojas, es decir, se intenta decir que los magistrados tienden más hacia la izquierda y de hecho han tumbado algunas decisiones del gobierno en los tribunales, como por ejemplo la de llevar a los inmigrantes a Albania. Pero la oposición lo que estaba sosteniendo era que es al contrario, que es el gobierno el que quiere controlar a los tribunales, a los jueces. Así que después de este claro resultado se hace una lectura política. Como decía, ha perdido Meloni. ¿Cuál va a ser su futuro político? Ella no se cansó de decir durante la campaña que aunque no consiguiera sacar adelante esta reforma, no se iba a marchar, no iba a dimitir. Y en sus redes ya ha dicho que han votado los italianos, se respeta el resultado, pero que se ha perdido una oportunidad de oro de modernizar al país. Y en cambio la oposición le lanza otro mensaje. Si hay elecciones, como sabéis, elecciones políticas dentro de año y medio, ¿puede ser este un aviso a navegantes?
Y en nuestro país, en España, Juanma Moreno convoca elecciones autonómicas en Andalucía. Atentos, el próximo 17 de mayo. Elecciones en Andalucía. El 17 de mayo. La campaña empezará en festivo, el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Las elecciones en la comunidad más poblada de España, con indudable peso político, cierran de momento el ciclo electoral que empezó en Extremadura en diciembre. Asier Anzola, ¿qué ha dicho el presidente andaluz? Juanma Moreno Bonilla ha dicho que el 17 de mayo es la fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. Asegura que ir a las urnas ese día va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico, dice el presidente de la Junta de Andalucía, que exige estabilidad y anticipación. Ha hecho un llamamiento además a todos los partidos políticos para que estén a la altura y haya, dice, un proceso electoral limpio, respetuoso y honesto. Mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. Nuestra comunidad necesita llegar al verano con un horizonte político despejado. Y nos venimos a Canarias y Coalición Canaria ve insuficiente el decreto anticrisis para Canarias y pide compensaciones extra. Valido expone que su impacto en una economía como la del archipiélago, especialmente vulnerable en este contexto bélico, es insuficiente. Por otro lado, la patronal y sindicatos respaldan que Canarias pueda tener medidas específicas por la guerra de Irán. Y el presidente regional, Fernando Clavijo, ha dicho que esperaba hablar en las próximas horas con la ministra de Hacienda para matizar que no se trata de una guerra con el Ejecutivo de España, sino buscar justicia para las Islas Canarias. Y Canarias vuelve a cambiar la hora este fin de semana con la llegada del horario de verano. En la madrugada del sábado al domingo 29 de marzo, los relojes deberán adelantarse 1 hora en todo el archipiélago. Y en Gran Canaria, 2 presas en riesgo de rebosar en las próximas horas tras la borrasca. El Cabildo pide máxima precaución. Por otro lado, el plátano de Canarias no levanta cabeza. En lo que va de 2026, la fruta expedida al mercado peninsular, el principal destino del género canario, pues llega a captar en torno al 90%. Lleva 11 semanas con precios medios, con pérdidas para los productores locales, siempre por debajo del 0,64 euros por kilo para calidades superiores. Terminamos con una nota musical y el 24 de marzo de 1973, Pink Floyd, banda británica de rock progresivo, lanzó el álbum Dark Side of the Moon.
that home, get the sun. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.